¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Luis Carlos Sainz, soy docente de CLEU Universidad y hoy vamos a hablar de la pandemia y los centros penitenciarios. Un tema que sin lugar a dudas ha llamado la atención de mucha gente, nos lo han solicitado y bueno, pues hoy venimos a hacerle esta entrega a todos los que de alguna manera están vinculados al sistema penitenciario. Trabajadoras sociales, criminólogos, criminólogas, abogados, personal en general de áreas técnicas, desde luego los médicos, los custodios, los directivos y el personal administrativo. Y también estudiantes de diversas carreras. En esta situación, como en todas las ocasiones, vamos a iniciar con los antecedentes. Y en esos antecedentes vamos a encontrar con que en la historia de las cárceles siempre se han registrado epidemias. Ha habido pandemias también que son mundiales. Sin embargo, las epidemias y las enfermedades carcelarias son muy específicas. Estas son conocidas en toda la bibliografía. Se han comentado, se han documentado y bueno, pues ¿qué les parece si empezamos por los anales de estas epidemias aquí en el estado de Jalisco? Por ahí en el siglo XIX ya se habían registrado varios brotes de diversas enfermedades en múltiples cárceles. Las cárceles no eran como las que hoy conocemos. La herencia de los españoles fue dejarnos prisiones en la sede del poder. Por eso todavía hasta hace poco y en algunos lugares van a ustedes a conocer o a escuchar de cárceles municipales. Las cárceles municipales consistían en tener a las personas presas en la misma sede del poder. Bueno, en el siglo XIX, Mariano Otero impulsó la cuestión de construir prisiones específicamente con características de este tipo y que se viera y se velara siempre por los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Así nosotros tuvimos la primera prisión, digamos ya como penitenciaría, específicamente construida para eso. Ya no era un cuartel militar, ya no era un convento, no era un colegio, ya era un centro penitenciario que en ese entonces pues todavía ni soñábamos con los fines de la pena que ahora es la reinserción social. En esos antecedentes, para construir el penal de Escobedo, que se ubica en donde antes se le llamaba el Parque Revolución y hoy es conocido por los jóvenes como el Parque Rojo, ahí estaba la penitenciaría del estado de Escobedo. Para elegir el lugar, y debido a que había muchas epidemias y muchas enfermedades carcelarias, se determinó construir el penal a las afueras de la ciudad. Imagínense hablar hoy en día de federalismo y la Avenida Juárez como las afueras de la ciudad, porque buena parte de la civilización de Guadalajara se daba del río San Juan de Dios hacia el oriente. Entonces construyen la penal ahí porque debido a las enfermedades la gente no quería vivir cerca de la cárcel. Y estas enfermedades masivas han acompañado la historia de las prisiones. Las famosas fiebres carcelarias, a ellas se les atribuían los orígenes de las grandes epidemias de tifoidea, de tuberculosis y de viruela, que de tiempo en tiempo asolaban a las prisiones y acababan prácticamente con toda la población carcelaria. Esta era la cárcel de Escobedo. Tenía un frontispicio impresionante. Finalmente se hizo con un revoltijo de arquitecturas debido a todos los años que tardó en construirse. Fueron varias décadas. Empezó por ahí de 1843, 1845 y finalmente se vino inaugurando por necesidad alrededor de 1870 y tantos. Así de que, pues ahí llegaba el tranvía, ahí se acababa la Avenida Juárez. Si usted se pregunta, ¿por qué Juárez en un tramo se llama de esa manera y después de Enrique Díaz de León se llama Avenida Vallarta? Bueno, pues porque la ciudad se acababa ahí donde estaba el penal. Para continuar con el progreso de Guadalajara hacia el poniente, fue necesario partir la cárcel a la mitad y por eso el Parque Revolución quedaron dos lados. Ahí duró la penal hasta 1932, cuando llegó el penal de Oblatos. Pero bueno, esa es otra historia, porque estamos hablando de las enfermedades carcelarias. Las más clásicas, cólera, fiebre tifoidea, amibiasis, hepatitis virales, influenza, tuberculosis, que mucho tiempo fue el coco de las cárceles.
difteria, tosferina, tétano, sarampión, rubiola, la fiebre amarilla, el dengue y bueno, recientemente el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocido como el SIDA. Distintos instrumentos legales a nivel internacional y a nivel nacional pues han estado presentes en la vida de estas instituciones en la materia de salud. Y ahí nos vamos a encontrar con un instrumento muy relevante que fueron las reglas mínimas de la ONU para el tratamiento de los reclusos, nacidas en 1955. Ahí se hablaba de los mínimos indispensables para tener personas privadas de la libertad. Desde entonces ya se atribuían muchos derechos a las personas que están en la cárcel. Que nosotros nos hayamos tardado varias décadas en irlas incorporando a nuestra legislación y más en aplicarlas, bueno, eso es otra cosa. Las reglas mínimas, por ahí nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde 1917, todos los aspectos de la salud son inherentes también a los presos porque son mexicanos o a los extranjeros porque están en suelo nacional. El juramento de Atenas, más reciente de 1979, los reglamentos de los establecimientos carcelarios atienden toda esta situación de la salud y de la cuestión médica en centros penitenciarios. La Ley Nacional de Ejecución Penal, de reciente acuño, 2016, y ahí vienen muchos aspectos relevantes para que usted o tú profundices en este tema. Y los instrumentos internacionales, desde la Convención Americana, conocida como el Pacto de San José, el Pacto de San Salvador, y todos tocan aspectos de atención a la salud y concretamente con las personas privadas de la libertad. Recientemente se creó un protocolo en atención al artículo 33 de la Ley Nacional de Ejecución Penal para la atención de enfermedades infectocontagiosas en los centros carcelarios. Pareciera insuficiente, ustedes lo podrán observar en pantalla. Está dirigido principalmente al área médica, así de que, pues si alguien de criminología, de trabajo social, quisiera aplicarlo, no va a ser posible porque está exclusivamente para el área médica. Y esto nos da pie a entrar con nuestro tema de lleno, que es el COVID-19 en los centros penitenciarios del país, de Jalisco y también algunos del mundo. En COVID-19 nosotros nos hemos encontrado ya con una segunda experiencia de pandemias. Primero fue la influenza en 2009. En ese entonces su servidor trabajaba en la Secretaría de Seguridad y había temor de que una de estas enfermedades como la influenza acabara con la población penitenciaria. Usted recuerda todos los días que no se trabajaron, los días que se estuvo atento a esta situación, los cubrebocas, todas las medidas que se tomaron. Y el temor era de que en las cárceles pudiese haber muchos contaminados y muertes. Afortunadamente no fue así. Y hoy se vuelve a repetir la historia, pero con un virus más potente, uno que ya ha causado muertes tanto afuera de la cárcel como dentro de las mismas en diversas partes del mundo. Y ahí también nos vamos a lo que son los antecedentes. Los primeros antecedentes de estos virus, me estoy refiriendo a COVID-19, a coronavirus, pues se dieron en China, obviamente, en las cárceles de ese país asiático. De ahí brincaron a Europa. Los primeros países, Italia, Alemania y España, presentaron casos y muertes también, no solo de personas privadas de la libertad, sino también de personal penitenciario. Después se traslada el virus a América y empieza por Sudamérica, donde ataca a Brasil, ataca a Argentina y en Colombia también se registran casos. Ya no se diga cuando viene subiendo hacia Centroamérica y bueno, a México ya llegó a nuestros centros carcelarios. Hace unas 3 semanas más o menos se instaló el virus en Mérida, Yucatán, en el Centro de Reinserción Social. Ahí fue el primer caso. Un hombre de la tercera edad, aproximadamente 60 años, muy debatible si es a los 60, si es a los 65. Esta persona estaba enferma, o está enferma todavía, porque con los cuidados debidos no ha fallecido. Parece que ya se va restableciendo y estaba enferma de diabetes y de hipertensión, que son algunos nichos que aprovecha el coronavirus. De ahí se conocieron de casos en el Cerezo de Cuautitlán, en el Estado de México, o CRS. En este penal hubo 23 casos sospechosos. Afortunadamente ellos cuentan con un penal que es el de Nesa Norte,
donde instalaron todo un hospital y en ese lugar fueron trasladados los internos de Cuautitlán, se hizo la prueba, fueron 4 casos confirmados y los otros 19 también se quedaron aislados como sospechosos. Probablemente ya haya más casos. De ahí se conoció el siguiente brote en el penal estatal de Aguaruto en Culiacán, Sinaloa, donde 5 personas padecen de coronavirus. Uno de ellos, custodio. Los otros, personas privadas de la libertad. Y luego viene a Jalisco. En Jalisco se conoce hasta el momento de 8 casos. Estamos hablando de 8 personas que cuentan con este virus y que fueron detectadas en la Comisaría de Prisión Preventiva, antes conocido como el Reclusorio Preventivo de Guadalajara. 3 personas fueron detectadas por ahí del 18 de abril, más o menos, si no me equivoco, y posteriormente el resto, las otras 5, y parece que pudiese haber más contagios. Inicialmente la autoridad estableció un filtro sanitario e implementó el protocolo en contra de esta enfermedad. Ellos lo inventaron. Presumen las autoridades estatales de Jalisco que son los primeros en crear un protocolo internacional para la atención de COVID-19. Y luego también otra medida que se tomó fue la suspensión de la visita, tanto familiar, íntima, y la restricción para que los menos abogados entren al penal. Creo que fueron medidas muy necesarias que se tomaron el 22 de marzo. Pese a esto, no se pudo contener el coronavirus, que brincó las murallas y entró a la institución carcelaria. Al personal hubo que descansarlo en la Semana Santa y Pascua, muy a regañadientes, se fueron todos ellos, todas ellas, a descansar. ¿Por qué? Porque ya les están contando como sus vacaciones y ellos querían aprovecharlas en otras fechas. Pero fue necesario. Ahora que se les acabaron las vacaciones y tuvieron que regresar, pues lo hicieron con mucho miedo al conocer que ya hay estos 8 casos de coronavirus. Y bueno, ahí tiene usted en pantalla precisamente los 2 casos, las 2 fechas donde se detecta casos de internos contaminados y quienes han tenido que ser atendidos de manera especial. Para ello la autoridad, pese a los problemas que hay de que no hay espacios, está lleno prácticamente el penal. Estoy hablando de que la Comisaría de Prisión Preventiva es para 3.300 personas y hay 6.700, 6.800. O sea, está a más del doble de su capacidad. Imagínense el hacinamiento en celdas de 3,5 por 3,5 que duerman 15, 16, 18 o hasta 20 personas. ¿Ustedes creen que se puede tener la sana distancia que recomiendan las autoridades? Pues obvio que no. Pero la autoridad penitenciaria estaba muy confiada de que ahí no habría problemas porque al cerrarse la puerta a la visita, pues obviamente el problema vendría de afuera. Lamentablemente se registran los primeros casos. Se siguen recibiendo internos, siguen personas cometiendo delitos y se tienen que llevar a prisión. Se les está dando un tratamiento especial que enseguida les voy a comentar. Este es el dormitorio de aislamiento. Es el módulo que se le conoce como de tratamiento en adicciones. Antes la clínica de desintoxicación, un programa muy noble que ayuda a deshabituar al privado de libertad del uso y consumo de las drogas. Es un programa de 100 días que por el momento está suspendido para entregar su espacio a la zona de aislamiento. Está separado del resto de los dormitorios, del 1, del 2, del 3, hasta el 13. Y bueno, el 14, que es el de máxima seguridad, ahí en el reclusorio preventivo. ¿A qué problemas se enfrentan las autoridades carcelarias? No solo por la enfermedad, sino qué es lo que puede ser caldo de cultivo para que el coronavirus se instale o agarre más fuerza dentro de la cárcel. La sobrepoblación. Les decía, ahí hay más de 6.700, 6.800 cuando caben 3.300. En el CRS, la comisaría de sentenciados, la capacidad es de 2.400 aproximadamente, también hay más de 6.000. En el femenil, donde caben 240, tenemos aproximadamente 500. Ese es uno de los graves problemas. Están hacinados, hacinadas. Por más que usen cubrebocas, gel, cloro, todas las medidas sanitarias,
y que la autoridad los esté monitoreando como lo hace, a través de medir la temperatura, dotarles de medicamentos, en fin, las pruebas que se hacen, pues uno de los mayores problemas también es que hay escasez de personal médico y de instalaciones para atender las emergencias médicas. Algunos tienen enfermería, CRS tiene un hospital de nivel 2, nivel 3, no sé, ahí se hacen cirugías. El problema es la disponibilidad de camas y que no se cuenta también pues con todos los insumos, materiales, medicinas para atender esta pandemia. Los nuevos ingresos, otro grave problema, porque las personas siguen llegando en cantidades de 10, de 15, de 20, todos los días. Y son monitoreados para ver si tienen alguna infección, alguna enfermedad y sobre todo el coronavirus. Pero sigue siendo un gran riesgo. Ahorita les voy a mostrar el dormitorio de ingreso. Las entradas y salidas del personal, custodios, personal técnico, administrativo y directivo, todos los días sale y entra. El personal generalmente, o sea, estamos hablando de la mayoría, se trasladan en autobús. A veces tienen que tomar un camión de Tezistán al centro de la ciudad, 1 o 2, y del centro de la ciudad, el camión de la Dirección General de Reinserción Social los lleva hasta el penal. Pero tienen que abordar 4 o 6 camiones diarios, juntarse con otro montón de personas desconocidas, y ese es uno de los riesgos. La escasez también de medicamentos es precario y siempre lo ha sido históricamente. La falta de cuidado de los propios internos e internas, porque igual que acá afuera hay gente que no cree, que es un invento, y no es fácil convencer a esas personas. Y desde luego que continúa la programación de diversos eventos que las autoridades han dado en llamar interpenales o intersectoriales, donde las internas van de visita al penal de hombres, ya sea el preventivo o el de ejecución de penas, y ahí están en constante intercambio social, ¿no? Y pues obviamente también puede ser viral. Esos son los problemas que yo he detectado y que estoy compartiendo contigo o con usted. Este es el dormitorio de ingreso. Es el dormitorio que está construido cerca de los juzgados penales, los del viejo sistema, para que no tenga que cruzar a un interno por todo el penal o extraerlo. Ahí está un pasillo que lleva a los juzgados. Pero tú puedes ver el dormitorio, tiene el techo de color rojo y está partido en dos mitades, porque desde que tú llegas a prisión se notan las clases sociales. Tú llegas ahí al dormitorio de ingreso y hay una parte para personas con poder económico o pudiente. A esa mitad, que es la de más arriba, la que tú ves en tu pantalla en la parte superior, a esa le llaman Beverly Hills. Y está la otra parte, la de abajo, donde entra, ahora sí como dicen, la perrada. Donde entran los internos que no tienen poder económico, que no tienen prácticamente nada, y ellos ahí van a llegar, los van a clasificar y los van a mandar a población. En Beverly Hills hay gente que se ha quedado meses o años a vivir y que no la mandan a población porque tiene temor de compartir con el resto de presos la vida en prisión, la vida en encierro. Entonces se quedan ahí, a alguien, quién sabe a quién será, le pagan una cuota y bueno, se quedan en Beverly Hills. ¿Sabes tú cómo se llama la parte de abajo o la parte inicial donde llegan los que no tienen dinero? Barrio Chino. Ese es Barrio Chino. Pero bueno, hoy le han dado la oportunidad a las personas que van ingresando de llegar ahí. A los de Beverly Hills con mucho dolor les tuvieron que decir, ¿sabes qué? Tienes que irte a dormitorios. ¿Por qué? Porque toda esta área la vamos a necesitar para los que van llegando. Pero bueno, ya tendré oportunidad de platicarte más acerca del mundo carcelario. Hoy estamos con la pandemia en centros penitenciarios. Pásala muy bien. En mayo se están abriendo algunos lugares en las maestrías de CLEU Universidad. Si te interesa, puedes consultar la página web o pedir informes, desde luego que aquí aparecen también en pantalla. A cuidarse y quédense en casa. Hasta pronto.